Pasemos de hola. Cuando yo era niño, la vida era más sencilla de lo que es ahora, porque no tenía que preocuparme por nada. Yo lo tenía todo, o por lo menos lo que para mí era lo más importante, mis papás. Cuando ellos estaban conmigo, sentía que era la persona más feliz de un mundo que yo ni siquiera comprendía. Yo no me acuerdo cómo ni por qué me enteré que algún día las personas se van. Y yo creo que es quizá uno de los momentos en que las personas pierden parte de su inocencia. Y es la conciencia de la muerte. El pensar que un día mis papás, las dos personas que yo más quiero en el mundo, no iban a estar ahí conmigo, me hizo llorar como nunca antes lo había hecho en mi vida. Pero mi mamá me vio tan triste que, a modo de consolación, me dijo que ellos no se iban a morir, que ellos iban a quedar como mi abuelita. Y es un tanto irónico que después de tantos años, mi abuelita sigue viva y en cambio mi mamá no. Estas dos últimas fotos de arriba fueron las últimas que le tomaron a ella. Esta, un mes antes, eso fue en julio, y ella falleció en agosto. Y esta, que está con Juan Simón, fue en mayo, en el cumpleaños de él. Fueron las últimas. Y se fue tan linda como estaba. El registro civil estaba Lais Vargas, que se lo puse yo. Y el papá, cuando vino, que él no estaba ahí en Barranquilla, dijo que a él no le gustaba ese nombre de Lais, que él, como él había estado por allá en Jerusalén, por allá de esos lados, quería el nombre de Faride. Y en el bautizo la cambió de Farides. Y toda la familia en Barranquilla le decían Faride. Empezando porque cuando ella la llamaban por Lais, ella casi ni contestaba, pues no como que no caía en cuenta que era ella, porque todo el tiempo le decíamos Faride. Compartíamos mucho desde chiquita. Nunca tuvimos conflictos de peleas ni no. Cuando ya empezamos en el colegio, ya cada una mostró más su personalidad. Mi hermana era la super estudiante, la super tesa para todo, y yo era la deportista. Ella era una persona muy justa. Como que ella no era capaz de asimilar que hubiera personas que no tuvieran las mismas condiciones que otras, porque a ella no le gustaba la desigualdad. Siempre quiso ser como la voz de esas personas. Muy recién entradas a la universidad nos encontramos. Fue como esa la memoria más remota que yo tengo del encuentro con Lais en la universidad. La actitud de Lais siempre era de una pilera, de mucha energía. Las papitas Lais. De ahora en adelante, papitas Lais. Adiós al periodismo y a todos los demás trabajos. Las mejores. Cuando ella entró a la universidad, Colombia en ese momento y Medellín vivían una época muy trágica, porque los que pensaban diferente como ella, pues los mataban, los desaparecían. Estaba en ese momento en el avance del paramilitarismo. Aquí el Estado, como cosa rara, hacía negación de que existieran ese tipo de cosas, y pese a la negación, pues el hecho cierto era que estaban matando profesores y estudiantes, y
Esa fue una época muy complicada y esos son como dos hechos que son así muy presentes pues y que la recuerdo mucho a ella como haciendo análisis de esas situaciones. La primera comunicación que sirvió a la policía para ubicar el sector donde se encontraba Pablo Escobar fue la que él hizo a una emisora local, llamada que CMI dio a conocer en su preciso momento. Muchas gracias, Laís. En esta emisión les presentaremos imágenes del cadáver de Pablo Escobar. En un momento. Comunidad. Recordar a Laís es recordar una mujer profesional, una mujer comprometida con el periodismo. Ella vibraba las noticias, vibraba con su gente, vibraba con sus noticieros. Ella siempre fue muy responsable con el manejo de la información de la ciudad. Para ella era importantísimo entregar una información a sus oyentes y a sus televidentes que fuera balanceada, que fuera objetiva. Siempre buscaba las fuentes de un lado y del otro. Era una mujer magnífica desde el punto de vista profesional, magnífica. Yo creo que cuando ella entró a la universidad a comunicación social y periodismo, yo creo que ahí fue cuando ella ya materializó esa pasión que tenía desde joven. Y pues aparte de que encontró su lugar en el mundo profesional, creo que eso pasó en segundo plano cuando también encontró la familia. Wilson, está el trance. Nosotros estábamos en la universidad juntos y ella era muy bonita. Una vez yo la vi en un bus de Aranjuez y al día siguiente la vi en la clase. Entonces tenía una cajita de chicle y se la llevé porque se hizo delante de mí. Y yo empecé a molestarle el cabello. Y le di la cajita de chicle y ya empezamos a hablar desde eso. Nuestro nuevo auto. Convertible. Rojo. Estoy grabando yo en el carro. Para nuestro programa, usted creía que estaba en otra parte, pero está más lejos todavía. ¿Qué opina de que Filadelfia esté a 61 y Nueva York a 103, cuando ya pensábamos que estábamos en Filadelfia? Este camión se nos va a hacer el doble de largo. ¿Se ha dado cuenta usted de que llegó a la milla 1000 recorrida? Ya veo que se borró el tablero justo cuando es la 1:38 de la tarde. Sí, se borró el tablero ya. Yes, it is. Muy grave. Eso está más lejos que un berraco. ¿Volvería usted? Me toca volver. La relación de ellos dos fue una relación muy feliz. Estuvieron 5 años de novios. Paralelamente, pues, iba subiendo como en su carrera. Ellos se casaron en el 92 y en el 93 ya ella asumió como directora de Hora 13. Estos son los titulares en Hora 13 Noticias. Buenas tardes. En Medellín se realizó el primer trasplante de tráquea y laringe que se haya realizado en el mundo. Yo entré a Hora 13 en diciembre de 1997. Estaba haciendo la práctica externa que la hacía en un programa de Teleantioquia que se llamaba Arriba Mi Barrio, y estando al aire los viernes en Arriba Mi Barrio, Laís Vargas vio Arriba Mi Barrio y estaba buscando una persona para fin de semana porque iba a haber unos cambios internos. Y me llamó, hizo casting. Entonces ese día empezamos fin de semana y ahí estuve durante 7 años. Era muy estricta, era muy templada, era muy exigente y a la vez que era muy humana, amorosa, muy maestra, entregaba la información y explicaba por qué no le gustaba, por qué sí era importante. En definitiva era una magnífica periodista y era una magnífica maestra también entonces, pero dicen que era muy brava. El periodismo para Laís yo creo que fue la manera, eso es una lectura pues propia, pero como lo analizo yo, fue como la posibilidad justamente de contar mucho de eso que
que le tocó presenciar a Lais. Nos tocaba cubrir cosas muy duras. Me parece que le impactó mucho y fue muy duro para ella cuando mataron al gobernador de Antioquia y a Gilberto Echeverri. Y yo me acuerdo que todos los días en el noticiero llevábamos la cuenta de cuántos llevaban secuestrados ellos. Y decíamos al final, van tantos días y los seguimos esperando. Y no estaba en los planes que ellos no volvieran. Para ella fue muy impactante. Ese noticiero fue muy duro. Ella tenía amor y tenía un trabajo muy importante como periodista. Solo era como cuestión de tiempo de que llegara lo que ella más quería. Aló, Julieta. ¿Qué hubo, Julieta? Con tu hermanita querida. Ay, querida, qué casualidad, estoy mirando tus fotos de matrimonio. Sí, ¿y eso por qué? Tu álbum de fotos de matrimonio. Oye, ¿eso por qué? Ah, bueno, entonces eso era una premonición porque te llamaba a darte una noticia. Vas a volver a ser tía por este lado. ¡No te puedo creer! ¿Verdad? Sí. Entonces... ¡Ay, qué emoción! ¿Qué fue? ¿Cuánto tenés? Un mesecito apenas. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, padre, ahora me toca a mí! ¡Ay, bueno! Ella me decía que uno no se podía imaginar la felicidad que era o sea, tenerlo entre los brazos, tener un hijo entre los brazos. Así ella dijera que no todas las mujeres nacieron para tener hijos. Ella no era de las que dicen, ay, hay que tener un hijo para poder realizarse, en absoluto. Pero ella sí sabía que ella lo quería, que ella quería. Yo quería ver nacer a mis hijos. Y siempre me impresionó mucho que ella, cuando tenía los bebés, obviamente es un proceso doloroso, y le ponían una medicina para calmarle el dolor, pero también a veces les ponen una medicina para que se duerman del todo. Y no sé si era el temor o el dolor o el susto. Siempre yo escuchaba que María Cecilia, la ginecóloga, decía, ve, ponerle un poquito más, que la siento con dolor. Ve, ponerle un poquito más, que la siento que no se me quiere dormir. Me parece gracioso que cuando nacía el bebé siempre abría los ojos y me decía, ¿y el bebé está muy bien? Yo le decía, sí, el bebé está muy bien, está hermosísimo. Y inmediatamente ella se dormía. Y siempre me impactó que ella como que no quería dormirse hasta que no supiera que el bebé había nacido bien. Y siempre que veo esa imagen me impacta esa capacidad de aguantar hasta que yo le dijera que el bebé estaba bien. Ay, qué emoción. Bueno, Juan Simón. Sí, tú, hambre ya. Ahorita lo coloco allí para que ya para que no se enfríe, ya llévelo para allá para que el niño no se enfríe. Ay, no, cuidado con la cabecita. No, pues contigo, eso fue, no. Eso era muy charro porque ella, la súper organizada, mejor dicho, súper seria, y había que oírla cantando Barney. Y se sabía todas las canciones, todas las cositas tuyas, ella, ay no. Cuando uno nace, uno no sabe con qué se va a encontrar en el mundo. Y ella, junto con mi papá, fueron y siguen siendo los pilares fundamentales de mi vida. Me regalaron momentos muy felices y cosas que yo siempre voy a recordar. Y se encargaron de
de que lo que se encontrara ese pequeño niño fuera un mundo lleno de todo el amor y todo el cariño que ellos me podían brindar. Gracias, mi amor. Por favor. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a decir? No voy a cantar. Henry, Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? tengo una buena noticia. Dime. Que tiene una buena noticia. Dime. Tengo 2 hermanitos. ¡Ay, qué bacanería, hermano! ¡Sí! ¡Ay, ¿qué, mellizos? Sí, mellizos. ¿Mellizos? No puede ser. No puede ser, sí. ¿Cómo la llaman? Valeria. Muy bien. El día en que nacieron mis hermanitos es uno de los que más ha marcado mi vida, porque creo que ahí fue la primera vez que de verdad sentí una responsabilidad que era la de el hermano mayor, y ellos me regalaron una infancia muy buena y me acompañaron y me hicieron sentir más querido de lo que ya era con mis papás. Los dos están iguales a Juan Simón. Sí, el niño. Sí. Están bien, sí. Estamos Sí. puliditos, André Juan. Coloradito no, ni tanto. Hola, muñeco. Mira los hermanitos, ¿a dónde están? ¿Quién está saludando? Adriana. Mira, Valeria está llorando. Elena, de la mano. Mira qué tan chévere, mira qué Es el regalito. André Juan, no, tranquilo, pero Valeria se nos va a dar guerra. Y aunque hoy en día puede que a veces tengamos nuestras diferencias y nos peleemos, la verdad es que yo sé que ellos son uno de los regalos que mi mamá me dejó y que tengo que cuidarlos y protegerlos como ella siempre quiso que lo hiciera. Una vez estábamos en hora 13, ahí en Cuanta, que es esta casa en Laureles, es una casa, entonces afuera es la calle, y parqueó afuera en los parquímetros un Renault 4 muy viejo, y no había nadie, se quedó muchas horas ahí parqueado. Pues nosotros éramos un medio de comunicación. Ya la ciudad estaba muy calmada en cuanto a narcoterrorismo, pero tampoco estábamos tan lejos de esa época como lo estamos ahora. Y ahí mismo llamaron a policía y antiexplosivos. Y ella estaba en la sala de redacción, que era ahí en la ventana, revisando libreto. Y ahí mismo me dijo, vámonos para atrás, qué susto aquí. Dejó tirado el libreto, cosa que ella no hacía nunca y que no hizo hasta el último día, dejar tirado un libreto, una continuidad, unos titulares, y nos fuimos para atrás. Vamos. Y yo, pues muerta del susto, corrí para atrás. Atrás había unas mesitas y un árbol donde tomábamos la media mañana, comíamos. Y me dijo, vámonos para acá, que yo no me puedo dar el lujo de que haya una explosión porque yo tengo 3 hijos. Y yo le dije, ay, sí, Lais, qué susto. Y me dijo, no, es que uno, cuando ya es mamá, no puede dar el lujo de morirse. Y yo le dije, pero puede pasar. Y me dijo, sí, pero no se puede, porque es que imagínate, yo con 3. Mi vida en ese momento era muy feliz. Tenía a mis papás y a mis hermanitos y todo parecía ser perfecto. Yo nunca me imaginaba que algo malo pudiera pasar y sin embargo ya estaba pasando. Y yo sí la notaba a ella como ya
como tensa, no sé, como... Entonces recuerdo que cuando regresamos te invitamos a comer y entonces ella como que no, bueno, que no, yo. Entonces quedamos de que íbamos a hacer que hacíamos una comida donde Luz Dari. Entonces llegamos como a las 9, 10 y media y la no llegaba. Cuando llegó tarde con Carlos Mario y con ustedes, pero también que se iba rápido, entonces comimos como rápido y bueno, qué chao. Entonces nos bajamos los tres, Jorge, ella y yo en el ascensor. Y cuando Lai salió del ascensor, porque ella se quedó en el tercer piso y nosotros bajamos pues al sótano, Jorge me dijo, Lai tiene cáncer. Yo le dije, imposible. Me dijo, sí, tiene cáncer. Yo al día siguiente le marqué a Julieta o le escribí un chat. Yo, Julieta, decime la verdad, ¿qué le pasa a Lai? Te juro que yo no le voy a decir nada. Pero Julieta nunca me contestó. Porque ella decía que ella había trabajado mucho para estar donde estaba, para llegar a donde había llegado. Y que lo último que ella quería era que la miraran con tristeza o que dijeran, ay, pobrecita. En una época no me daba miedo casi que nada. Uno cuando estaba muy joven y pues como se siente que se va a tragar el mundo, no me asustaba casi nada. Me montaba en una avioneta de un solo motor, el camarógrafo y yo, para irme a cubrir lo que fuera y nunca pensaba, y en medio de una tempestad, y nunca pensaba que algo me podía pasar. A estas alturas de la vida ya sí me da mucho miedo, no tanto esas cosas, sino como los miedos son muy en torno a la familia, cuidar lo que uno tiene, a que pueda estar ahí todo el tiempo, a que sepa hacerlo bien como mamá. Yo pienso que ella tenía una relación muy fuerte con Valeria por el problema que Valeria había tenido durante el embarazo, que las venitas del corazón no estaban tan adheridas al corazón ni cumplían la función de bombear como debiera de ser. Por eso yo pienso que la conexión de ella siempre era pensar que en algún momento ella le iba a faltar a Valeria o Valeria le iba a faltar a ella. Y cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de seno, yo creo que se le acrecentó ese temor de no ver a su niña crecer como una mujer. Ella cuando estaba muy enferma tuvo un sueño de que ella, Valeria y una hija de Valeria estaban caminando por la playa. Y era como la esperanza de ella de vivir más tiempo. Entonces le escribió una carta a Valeria diciéndole que esperaba que a través del tiempo ella la iba a acompañar con la hija a caminar por esa playa. Una vez me dijo, ay mamá, yo le pido al Señor que me dé 8 añitos más. Pero cayendo en cuenta yo que esos 8 años le daban, ahora que el año pasado que ya los niños salían de bachillerato, ya para verlos y ya pues al menos terminar el bachillerato, verlos más grandecitos. Ella tenía muchas ilusiones con sus hijos. Yo pienso que ella tenía el temor de que los niños, ¿qué iba a pasar con ellos? A pesar de que estaba muy sedada. Y era como durante el embarazo, ella no se quería dormir. Y siempre se dormía solo cuando yo le decía que ya el niño había nacido. Y aquí era igualito, se despertaba, a pesar de toda la droga que le aplicaban para que durmiera, se despertaba y me decía, yo me quiero ir para la casa, yo quiero estar en mi casa. Yo le dije, pues si te vas para la casa no tengo forma de ponerte todos estos medicamentos en la casa. Allá no hay una forma de atenderte como aquí. No, yo me quiero ir para mi casa. Le dije, bueno, descansa un ratico y ahora nos vamos para la casa. Se volvió a quedar dormido. No los saludamos con buenos días. Hoy el periodismo de Antioquia, de Medellín y de Colombia entera está de luto.
una periodista con mucha trayectoria a la que todos le tenemos muchísimo cariño y la recordaremos siempre con todo el corazón, con todo el gusto, murió en la madrugada de hoy. Laís Vargas. Ese día se hizo realidad eso es lo que yo tanto le tenía miedo desde niño. A una persona cuando la diagnostican con cáncer le dicen por lo general que tiene mínimo unos 5 años de vida. Y precisamente ese fue el tiempo en que ella tuvo que padecer esta enfermedad. Y lo hizo en silencio. Se lo ocultó a muchas personas que nos preocupábamos por ella y quizá de haber sabido hubiésemos hecho todo lo posible por acompañarla durante esa lucha. ¿Qué crees que te dejó a ti? No, me dejó una tarea. Pues yo asumo que la responsabilidad es hacer la tarea y que ella se sienta orgullosa de la tarea y que se sienta bien cuando los hijos pues estén bien. ¿Qué crees que pensaría ella si estuviera en este momento aquí? No, pues hoy estaría loca. Los 3 pelados están en la universidad. Eso sería una cosa grandiosa para ella. Porque la universidad es como un corte entre los niños de la casa y los seres que ya empiezan a manejar su vida. Seres que ya empiezan a manejar su tiempo, su sociabilidad, sus espacios. Sería un orgullo para ella. Este año, con los 3 en la universidad. Es un poco extraño que ella, que le encantaba contar historias de los demás, nunca fue capaz de contarle su historia, su lucha a los que más la amábamos. A veces pienso que lo ocultó por orgullo, porque ella era una mujer tan fuerte, tan valiente que seguramente no quería que nadie la viera en un estado tan débil. Pero otras veces pienso que, y quiero creer que es la razón por la que lo hizo, fue por amor, porque nos amaba tanto que no quería vernos sufrir al saber que a ella la estaba consumiendo una enfermedad. Mi deber con ella es ser la persona que ella siempre quiso que fuera, ser la persona que ella siempre se imaginó cuando yo estaba creciendo. Ser alguien que respete todo el legado que ella dejó y nunca dejar que se borre.